Señor Alvarado, gracias por este contacto. Bienvenido a Hora 7. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. 700 millones, casi 700 millones en pérdidas. ¿Qué implica esto en términos reales que lo podamos entender todos, mi querido amigo? Bueno, estamos dándonos cuenta el gran impacto que tiene, y como bien lo escuchaba en tu programa, esta indolencia que tienen las autoridades políticas en cuanto a pelearse entre ellos por la parte, creo que económica o con ambiciones personales, y cómo se está repercutiendo en todas las personas que le llamamos el pequeño emprendedor. ¿Cómo les afecta a ellos? De muchas maneras. Nos estamos dando cuenta, por ejemplo, que les afecta de una manera directa, por ejemplo, cuando vemos que hay menos turismo, tenemos menos parte hotelera en los lugares que han mencionado también, y en la parte minera, que es, como todos sabemos, donde más ingresa nuestra reserva, los dólares al país. Y eso tiene un gran efecto. Pero no todo queda ahí, queda a nivel también internacional. Miren que ya no vienen al Perú los turistas, tampoco tenemos en este caso mayores ingresos en cuanto a inversiones. Esto es algo muy importante. ¿Quién quiere invertir en un país inestable? El día de hoy hemos visto que una clasificadora de riesgo ya nos ha puesto con una calificación negativa, y eso significa menos inversiones. Uno podría preguntarse, pero bueno, ¿a mí en qué me afecta? Yo no tengo nada que ver con esto, como usted mencionaba, aquel ciudadano común. Por supuesto que me afecta, porque si mi país no capta inversiones, los préstamos que los empresarios o las grandes empresas hacen, los capitales que vienen al país, si es que vienen, vienen más caros por el riesgo que corremos. Y como vienen más caros, los precios van a subir más. Y en un momento de inflación, mucho más todavía. Y todos sabemos que la inflación afecta justamente a los más pobres. Eso es cierto y ya lo sentimos en los mercados, ya lo sentimos en el alza de subsistencias. ¿Cuáles? Entiendo que los sectores más afectados, corríjame por favor, doctor Alvarado, son el turismo y todas sus ramificaciones, la agroexportación, y qué otros sectores más resultan afectados. En realidad, cuando mencionamos el incremento en las tasas de interés, el incremento en la inflación, todos los sectores estamos afectados. Claro está que unos más que otros, como los que ha mencionado, y hay que quedar claros en esto. El norte, en este caso, nos vemos afectado, por ejemplo, cuando están cerrando el puerto del Callao, el sector agroexportador no puede enviar los envíos comunes que tenemos que hacer al resto del mundo, y tiene un impacto negativo con el comercio internacional que tenemos. Entonces, cuando hablamos de inflación, cuando hablamos de pobreza, nos afecta a todos. No es que solamente a un sector, sino se habla de un ambiente macroeconómico, es decir, todo el país se ve afectado por estas políticas indebidas, y creo que sobre todo por no tomar decisiones adecuadas y oportunas que han permitido que esto se siga trasladando, ¿no? Y creo que tenemos hasta, lamentablemente, la expectativa que esto, calzado con la parte de elecciones, probablemente se extienda mucho más de lo que tenemos ahora. Eso lamentablemente es cierto. De repente el problema es que muchos economistas también no hablan en lenguaje muy claro que lo entienda el común promedio de la población. Por ejemplo, yo escuchaba cuando queman Laive, por ejemplo, cuando queman una planta agroexportadora. Bueno, ¿y a mí qué? Pues los empresarios cuando queman Plaza Vea, ese es problema de ellos, tienen el seguro les va a devolver todo. Pero entiendo que eso tiene que ver mucho con lo que algunos economistas denominan la externalidad, ¿no? ¿Estoy en lo cierto? A ver, amplíenos el concepto, por favor, doctor. El contexto de externalidades en economía llamamos aquellas cosas que no veo a la persona que tiene que ver o que se afecta de manera directa, sino de manera indirecta. Entonces, el directo podría ser: yo trabajo en la empresa, me van a sacar, al proveedor que da los productos y abastece a esta empresa, por ejemplo, y él también se ve afectado porque no le compran. Pero eso no es todo. Si vemos de una empresa pequeña, podemos darnos cuenta, por ejemplo, que cerca de ese lugar hay restaurantes, hay bancos,
hay lugares en los cuales uno puede consumir, y estos lugares no se van a llenar como estamos viendo que está pasando en Lima. Cuando vemos que los locales se van cerrando, no tienen que ver con ello, pero se ven afectados, y que por el temor que tienen dejan de abrir, y ahí están las pérdidas. Entonces, no es que sepa que me van a atacar a mí directamente, sino que por externalidades, por cosas aparte de ello, es que hay efectos. Y esas externalidades significa el temor a invertir en el país. ¿Quién quiere invertir en un país que está convulsionado? Es como que alguien quisiera invertir, como usted mencionaba, o en Nicaragua, o quieran invertir en Venezuela. Entonces, en países convulsionados nadie quiere invertir. Entonces, esas son externalidades también que nos van a afectar a todos y que realmente a veces no somos conscientes de ello. El tema, doctor Yair Alvarado, no es que mañana, vamos a suponer, si hubiera una varita mágica se solucione el problema, pasado ya las repercusiones no se sientan, ¿verdad? ¿Esto qué tiempo va a demandar una vez que, Dios quiera, lo antes posible, se pacifique el país? ¿Cuánto nos va a demorar recuperar el nivel anterior? Lamentablemente, y eso hay que tener claro, muchos decían, por ejemplo, que con la caída de Castillo se solucionaba todo, por ejemplo. Y los economistas ya mencionamos y decíamos, no, así viniera un Salvador en diciembre y hubiera sido un iluminado, necesitamos ganar la confianza perdida. Y eso por lo menos es un año, año y medio, 2 años, porque no sabemos cómo va a operar la persona que llega. Lo sentimos ahora con Dina Boluarte, que ha llegado al poder, y esto continúa, sigue quizá peor. Entonces, esta parte que estamos viendo, nos damos cuenta que no es que de un momento a otro se solucione, no, el cambio de gobierno no lo soluciona, hay un periodo de prueba. Nosotros tenemos la esperanza, pero no olvidemos que las inversiones vienen de fuera, y los inversionistas tienen que creer en nosotros. Saben que somos un país prestigioso, tenemos las bases para poder crecer. Atención con eso. Que los quieran cambiar ahora con una nueva constitución, esa es otra cosa. Miren lo fuerte que es la economía, que con todo lo que hemos sufrido en estos últimos 6 años de desgobierno, la economía ha seguido creciendo. Que en pandemia hemos sido los menos afectados. Hay que preguntarnos por qué. ¿Qué estamos haciendo bien? Que en medio de todo lo que tenemos, realmente no nos hemos caído con un gobierno que ha terminado recién y que continúa con lo peor que se ha podido poner y continuaba creciendo. Entonces, ¿dónde está la base? Ahí hay algunas cosas económicas, como por ejemplo la independencia del BCR, que ha sido un bastión importante, donde no se pueda tomar las reservas del gobierno para poder emitir más moneda o hacer uso de ello. Eso trae inversiones al país. Entonces tenemos cosas importantes que no se deben tocar, y estamos viendo que están clamando por cambiar justamente el régimen económico, quieren cambiar, que es lo que hasta ahora, a pesar de todo lo mal que se ha pasado, nos ha mantenido realmente todavía creciendo. Finales en una, y le ruego ser lo más claro posible como hasta ahora ha sido, convocar una asamblea constituyente, hablar de cambio de constitución, en términos económicos, ¿es conveniente en un país que ni siquiera había iniciado el camino a su reactivación económica y que ahora ha agravado su propia situación? Y lo segundo es, ¿qué medidas de emergencia tendría que adoptar el gobierno para paliar en algo y que esta situación no lleve más allá de los próximos años? Como usted decía, por lo menos recuperar la credibilidad es un año, año y medio, o sea que tenemos para largo todavía. Tenemos para largo. Bueno, en la primera parte que me menciona, podemos decir en este caso que lo que nos queda es tratar de mejorar todo lo que podamos, tomar una decisión clara, correcta. Lamentablemente las expectativas son negativas, y acá hay que quedar algo claro. Mucho depende de quién gobierna. Por más que sea el mejor gobernante, si las personas no le creen, esto no va a funcionar. O sea, eso es muy importante, la expectativa que tienen las personas. ¿Qué hacer? Evidentemente, yo creo que queda una nueva elección, eso es, se tiene que dar. Creo que de parte del gobierno, del parlamento, tiene que haber nuevas elecciones, ese es un clamor ya,
y que, como usted mencionaba, si esto continúa, esto va a ser mucho peor. Esto es el inicio. Si no se dan cuenta de ello, esto va a ser desastroso realmente, cosa que no queremos. Entonces, yo creo que acá lo que se tiene que ver es ser conscientes, cosa bastante compleja para hablar en términos reales, porque el que menos ve sus intereses, pero sería tomar conciencia. Y hay algo importante, que nosotros tengamos una posición activa, que cumplamos el rol de comunicar, de dar cuenta a las personas, que depende de nosotros que podamos regir esto. Las economías desarrolladas hacen eso. Las personas son los vigilantes, no es el Congreso, no es el Poder Ejecutivo, son los ciudadanos, no el pueblo, los ciudadanos que tienen derechos y deberes, no el pueblo que simplemente le dicen que haga. Son cosas totalmente diferentes. Bien, Yair Alvarado, vamos a seguir conversando en los próximos días porque lamentablemente esto parece tener para largo todavía y volver a hacer un nuevo análisis de las medidas que se den, que no se den o de lo que ocurre en el país. Muchas gracias, doctor Yair Alvarado Espinosa, por este contacto. Muy buenas noches, bendiciones. Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Hasta una nueva oportunidad. Gracias, muy amable. Y ha sido un enfoque no político, ha sido un enfoque técnico el que ha dado el coordinador de negocios internacionales de la UCB con sede en Trujillo.